Buenas tardes, gracias a La Pipa por invitarme esta tarde a conversar con unas mujeres maravillosas que están hoy en Ibagué porque se realizó el foro sobre avances y retos de los derechos de las mujeres en Colombia, donde ellas participaron. Este fue un foro convocado por diferentes organizaciones del movimiento de mujeres de Ibagué, particularmente por el colectivo de mujeres del Tolima, por la Fundación Yapaguaira y la Fundación Mencoldes. Entonces las voy a presentar y pues de nuevo gracias por estar aquí, por estar en Ibagué compartiendo sus experiencias, y la idea es que nos cuenten un poquito también cuando se presenten pues su organización, qué hace, dónde está, bueno, un poco eso. Entonces tenemos a Laura Bernstein. Laura es directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans de Bogotá. Bienvenida, Laura. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Tenemos a Jimena también. Jimena Chánaga es trabajadora social y hace parte también de la Fundación Yapaguaira. Igualmente, Ana, y todas las personas que nos están viendo, muchas gracias. Y a Juliana Ospitia Rosso, que es de la corporación Cisma Mujer. Hola Ana, buenas tardes y hola a todos los televidentes, a todas las mujeres que nos están viendo y gracias por la invitación. Bien, entonces como decíamos, pues si quieren empezamos contándonos un poco de qué organizaciones vienen y qué estuvieron haciendo hoy en Ibagué. Si quieres, Juliana. Yo hago parte de la corporación Cisma Mujer. La corporación Cisma Mujer es una corporación feminista que desde 1998 viene trabajando por los derechos de las mujeres, para que las mujeres ejerzamos ese derecho tan importante que es el derecho a vivir una vida libre de violencias, para que también hagamos incidencia a nivel regional, nacional, para que también sigamos ampliando la ciudadanía, la democracia, para que nos sigamos apoyando, para que accedamos a la justicia, para que cuestionemos los estereotipos de género, para que nos acompañemos. Y estuvimos el día hoy en la ciudad de Ibagué junto con las organizaciones amigas, reflexionando sobre los retos y los avances en ese gran tema que nos atraviesa a todas y es la lucha por nuestros derechos. Ok. Laura. Sí, bueno, yo pues en efecto soy Laura y hago parte de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans GAT. Somos una organización que este año está cumpliendo 10 años y trabajamos con personas con experiencia de vida trans. Y pues, quiero aclararles que es el término trans porque generalmente hablamos de esto y pues es como tomarse un café sin saber qué es o tomarse una bebida sin saber qué es. Somos personas que hacemos un tránsito al momento de realmente construirnos y sentirnos a gusto con lo que somos. No vivimos en cuerpos ajenos, creo que hay algo que hay que decirlo claramente, que creo que nuestros papás fueron muy correctos en enseñarnos que no hay que cogerse las cosas de nadie, menos los cuerpos. Entonces no vivimos en cuerpos ajenos, vivimos en los cuerpos que nos corresponden y simplemente hacemos un tránsito para ser quienes somos. Y en base a eso, pues nuestra organización trabaja en todo lo que tiene que ver con documentación de casos, pero también con apoyo y también transformaciones socioculturales, porque creemos que sí podemos avanzar en muchas cosas, pero si no logramos transformar las estructuras sociales de la violencia, la exclusión y demás, que hacen sentir al otro que es diferente y lo violentan, pues no vamos a hacer ningún cambio. En eso trabajamos nosotras y nosotros. Ok, y Jimena, que eres de la casa. Soy de la casa, somos la Fundación Yapaguaira, somos un grupo de personas muy humanas, que la Fundación Yapaguaira tiene una trayectoria de más o menos 10 a 12 años, y nuestro enfoque es el tema de construcción de paz y transformación de los escenarios de violencia en los territorios más profundos que tiene el departamento del Tolima. Allá llegamos y nuestra bandera es la defensa de los derechos de las mujeres, el feminismo, y trabajamos en el marco de procesos de base comunitario, en el marco de procesos de incidencia política y en el marco del fortalecimiento a organizaciones sociales. Nuestra mirada tiene una mirada de diversidad porque nosotras hemos hecho un trabajo importante en temas LGBTI. Nosotras iniciamos un trabajo que ahorita es muy visible y nos alegra muchísimo porque abrazamos todas las continuidades que han tenido nuestras experiencias, y es el trabajo con la visibilización del proceso de Chaparral LGBTI. Eso es un proceso que
ha sido de importante reconocimiento en el departamento y nuestro proceso de la Fundación Yapaguaira tiene también una visión importante de la cooperación internacional porque trabajamos de la mano con el País Vasco y trabajamos desde un enfoque que es el enfoque de la acción sin daño. Ok, entonces recordar que el foro en el que nuestras invitadas participaron se llamaba Avances y Retos de los Derechos de las Mujeres en Colombia. En este foro esta mañana participaron más o menos 170 mujeres. Nos comentaban ahorita nuestras invitadas que fue un foro muy interesante porque esas 170 mujeres pues representaron como una grande diversidad de diferentes territorios de Ibagué, de diferentes tipos de organizaciones, entonces como recogiendo un poco también esos frutos del trabajo y como con la oportunidad justamente de hablar de los derechos de las mujeres en Colombia. Recordar pues que este foro también se hizo en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y que es el día donde se inician los 10 días de activismo que van hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde durante estos 16 días pues las diferentes organizaciones y expresiones pues del movimiento de mujeres en su diversidad nos manifestamos en relación a las violencias contra las mujeres. Entonces, si quieren empezamos a conversar un poco por ahí sobre cómo ven ustedes y sus organizaciones el tema de los derechos de las mujeres, pues todavía no sé si ustedes saben exactamente cuántos años llevamos conmemorando el 25 de noviembre, desde que se generó esta idea de que fuera esta fecha emblemática para hablar de nuestros derechos y en particular de nuestro derecho a una vida libre de violencias. Sí, entonces como cada año tenemos que seguir hablando de eso, aunque no lo hacemos solamente el 25 efectivamente, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está el tema, digamos, de nuestros derechos y de ese derecho en particular a una vida libre de violencias? Sí, hoy hablábamos en el foro y recordábamos y mencionábamos, coincidíamos en varios retos, decíamos que un reto enorme y principal es que todavía sigue naturalizando y justificando la violencia hacia la mujer en muchos contextos sociales, escenarios sociales, en contextos como los familiares, en lo laboral, en lo educativo, a veces también en las mismas organizaciones de base mixtas. Se sigue creyendo que la violencia hacia la mujer es ese destino tal vez maldito que vivieron nuestras abuelas, que también vivieron nuestras madres y que entonces también tenemos que vivir nosotras y nuestras hijas. Hablábamos también de que un gran reto era todas las barreras de acceso a la justicia para las mujeres, que no se investigaba y no se judicializaba desde una perspectiva de género, que había una violencia institucional que también ejercían los funcionarios públicos, en donde reproducían estereotipos de género, ¿no? En donde en el marco de una sociedad que legitima prácticas y dinámicas machistas, pues también los funcionarios públicos estaban permeados en muchas ocasiones para señalar a las mujeres, para juzgarlas, para decirle usted por qué denunció, usted por qué va a dejar a sus papás, a sus hijos sin papás, usted por qué siempre culpándolas, siempre señalándolas, siempre haciéndolas sentir más miedo. También hablábamos, por ejemplo, con el sector salud, entonces también que todo el tema de la salud mental era una gran pregunta y una gran reflexión que nos hacíamos, ¿no? Que si bien, digamos, en materia de justicia hay muchas barreras, pues es un tema del que se habla más. De la salud mental no se habla tanto, se deja de lado, y digamos que allí es donde las organizaciones de mujeres pues entre sí mismas se han apoyado, se han escuchado y han logrado afrontar todas las afectaciones que dejan las diversas violencias, ¿no? Pero también es una apuesta, una invitación a pensarnos la salud mental como un tema también de salud pública, un tema que tiene que estar en las agendas públicas. Hablábamos también de un gran reto en los territorios y era cómo bajar esos tecnicismos del feminismo o de los derechos de las mujeres, cómo bajarlos a las mujeres en los territorios y cómo quitarle también a veces tanta formalidad para poder generar diálogos y encuentros con mujeres en diversos lugares y en regiones. También hablábamos de un gran reto que es el reto de la seguridad para las mujeres lideresas que están en territorios que siguen siendo militarizados, que siguen estando fragmentados socialmente, que siguen también
teniendo una ausencia muy profunda del Estado. Hablábamos también que un gran reto era continuar agenciando nuestros derechos y entre mujeres seguir haciendo incidencia política y comunitaria. Hay muchas cosas. Cosas. Sí. Sí, bueno, yo creo que le agregaría que preguntas cómo está, cómo vemos la situación de los derechos, y creo que el foro, como lo dice Juliana, tuvo un montón de aristas, y yo le agregaría una importante, y es que iniciamos haciendo un contexto de una conexión sociopolítica y geográfica que tiene este ejercicio de sistematicidad de violencias con otras latitudes y otros territorios. Empezamos hablando de la emergencia o la vuelta que le estamos dando a la derecha en América Latina, y eso tiene que ver o tiene un impacto importante en los retrocesos de los avances normativos, y también de las luchas de las mujeres en la práctica y en la práctica territorial. O sea, hablábamos de lo que hicimos nosotras para empezar el foro, fue hacer un rastreo de lo que pasó en prensa el 25 de noviembre. Entonces, por un lado, y creo que es una manifestación de la que puede responder un poco la pregunta, y es una dualidad o una paradoja. Y es, por un lado, el 25 de noviembre salen en casi que todos los países de América Latina unas marchas multitudinarias de mujeres en defensa de los derechos de las mujeres, en promulgación del feminismo de manera abierta, que eso también me parece muy novedoso, que en todo el rastreo que hicimos de prensa se hable ya de feminismo en una manifestación, y no solamente de los derechos de las mujeres, porque eso a veces suele disimular un poco que todo esto tiene que ver con el feminismo. Y por el otro lado, noticias que siguen mostrando retrocesos, como lo que sucedió ayer en Argentina, que fue absuelto este personaje que asesinó y empaló a una mujer de aproximadamente 18 años, como en Honduras, en El Salvador, se sigue con la política de la feminización de la migración, ¿sí? En todo este tema de las cadenas globales del cuidado, y como en estos países hay un montón de retrocesos que parece que estuvieran aislados, pero que están totalmente conectados a las dinámicas de América Latina. Entonces yo le agregaría por ahora eso. Bueno, yo tengo que decir, hay varias cosas que nos deben seguir preocupando, ¿no? Es decir, mientras sigan habiendo violencias, mientras las mujeres sigan siendo estigmatizadas, sigan siendo agredidas, mientras la voz de las mujeres no se escuche, pues definitivamente quiere decir que aquí estamos todavía en un proceso, ¿no? Y yo siempre he pensado que las violencias son como los prejuicios, son un virus, son una enfermedad que se vuelven muy sutiles en algunos momenticos, ¿no? Una cosa muy sutil, pero que realmente pareciera que cuando creamos algo para proteger, parece que se muta y se vuelve de otra manera. Entonces yo creo que la manera como podemos transformar eso es diciéndoles a las mujeres que tienen algo que se llaman los derechos humanos. Puede hacer que en nuestros contextos como organizaciones y demás lo hablemos y nos parezca como una cosa natural hablar de esto, pero tenemos que comenzar a mirar el resto de las mujeres con lupa, porque hay muchas mujeres que no saben cómo defender sus derechos, y mientras eso no pase, realmente las violencias van a seguir pasando. Y yo creo que el llamado aquí, la importancia es cómo vamos a hacer para que nuestro mensaje feminista, que reúne un sinnúmero de mujeres, más allá de las estéticas, más allá de la genitalidad, más allá, creo que el feminismo nos abre las puertas para poder hacer una lucha enorme entre todas y todos, porque precisamente el feminismo no excluye, el feminismo por el contrario incluye todas esas luchas, incluye las luchas de las mujeres trans, de las abortistas, de todas, porque realmente creo que tenemos que hacer un trabajo muy juicioso para alcanzar a esas otras mujeres que todavía siguen siendo vulnerables, porque siguen siendo vistas con los prejuicios, con el miedo. Yo esta mañana decía algo, porque no pude estar en el foro, lamentablemente, perdón, pero les decía de que tenemos que comenzar a entender que cuando las mujeres, una mujer cuando dice, me duele es porque algo está pasando. Y no debemos creer de que es una histérica,
que es una persona que quiere que cada 25 de noviembre sale a la calle porque está desparchada, sino es porque definitivamente le atraviesa una violencia y sobre eso tenemos que enmarcar nuestras luchas. Y eso incluye también a las mujeres con todas y sus diversidades, porque los feminicidios se siguen cometiendo, los transfeminicidios se siguen cometiendo, sobre los cuerpos que son diferentes se siguen imponiendo un sinnúmero de violencias. El decirle a una compañera o a una mujer, no comas eso porque te vas a engordar, eso es violencia. Entonces naturalizamos estas cositas y yo creo que hay que ponerle una lupa a eso para poder acabar con eso, mientras sigamos haciendo cosas para erradicar eso, pero sin ir al fondo de todas estas violencias que son como las vemos y las naturalizamos, pues no vamos a transformar. Pero eso creo que es lo bonito del feminismo, que nos lleva a luchar, a trabajar conjuntamente. Y aquí estamos en esto. Sí. Antes de ir a un pequeño corte, solo quisiera pues como resaltar eso que dicen de cómo la lucha feminista nos junta, y cómo todavía hay muchas cosas sobre las que tenemos que trabajar, cómo trasciende las fronteras, ¿sí? Cómo todavía hay tanto trabajo pequeño, concreto por hacer, y pues eso que decías como de a veces tenemos muy claro el discurso, ¿cierto? Nosotras podemos tener muy claros los derechos, pero desafortunadamente todavía hay mucho prejuicio, mucho desconocimiento, y nos falta comunicarnos mucho más, ¿cierto? Y de otras maneras para poder conocer que todas tenemos esos derechos y en particular pues este derecho a una vida libre de violencia. Entonces vamos a hacer un pequeño corte y ahorita volvemos. El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo entregó las obras de la primera fase del acueducto complementario, en las cuales el IVAL y Findeter invirtieron 12.500 millones para instalar 4.7 kilómetros de tubería desde Coello Cocora hasta el inicio de la segunda fase del proyecto. La construcción del acueducto complementario permitirá que Ibagué cuente con 2 fuentes de captación de los ríos Conveima y Cocora. De esta manera, el municipio podrá garantizar agua potable para los próximos 30 años. Quiero recordarles que estamos tomando un café producido por las mujeres del Cañón de las Hermosas. Es un café buenísimo, ¿cierto? Una asociación de mujeres que están trabajando allá en un territorio en el que ellas vivieron casi confinadas por mucho tiempo y por fin han podido hacer como sus sueños realidad, productivos y organizativos. Muchas gracias a las mujeres por compartirnos el café y acompañarnos en esta conversación. Aquí en lapipa.com. Quisiera que habláramos entonces ahora de, pues a veces tenemos como esta idea del movimiento de mujeres y el movimiento feminista como en las grandes ciudades, ¿no? Bogotá, sí, Cali, Medellín,
pero pues nos hemos dado cuenta que también en las pequeñas ciudades como esta, o en las ciudades intermedias como Ibagué, pues también hay muchas otras cosas que a veces no conocemos, ¿cierto? Que a veces no visibilizamos. Entonces, pues, ustedes que vinieron de Bogotá, ¿cómo lo vieron? También con las organizaciones que pudieron compartir, y pues con Yapaguaira, que tiene como esta experiencia de participar en el colectivo de mujeres del Tolima y de hacer también parte de otros espacios en el departamento y también en los barrios de Ibagué. Entonces, como que habláramos de eso. Pues yo podría empezar hablando un poco de lo que pasa acá ¿sí? Bueno, yo creo que esto me emocionó un montón porque es algo que está sucediendo desde los microterritorios, y es que en municipios como Casabianca, como Planadas, de donde es el café, donde están las mujeres, Chaparral, Ataco, Río Blanco, y otros municipios de acá, Lérida, bueno, hay varios municipios del departamento del Tolima que están iniciando procesos organizativos de mujeres. Especialmente hay unos procesos de construcción de política pública de mujer y género, que es valiosísimo, por ejemplo, en Casabianca, donde, por ejemplo, en Casabianca sucede que ha habido una historia de victimización en el marco del conflicto armado muy fuerte, muy profunda, pero que los ejercicios, por ejemplo, institucionales de respuesta, de reparación, de construcción de memoria, todavía están siendo lejanos. Pero sin haber esos ejercicios de construcción de memoria y casi que de catarsis social, surge una escuela de mujeres, una escuela de formación política de mujeres. El grado de esas mujeres fue ayer, hace 2 días, se graduaron, y se graduaron también algunos de sus esposos, ¿sí? ¿En qué se graduaron? En defensa de los derechos de las mujeres. Y eso es valiosísimo que suceda en el departamento y en estos municipios tan pequeños. Igual pasó en Planadas el año pasado. En Planadas se logró, tanto en Planadas como en Casabianca, se logró crear el Consejo Comunitario de Mujeres, que es un espacio donde participan más o menos 16 mujeres, casi todas de experiencia rural, o sea, casi todas son mujeres campesinas que tienen ejercicios de incidencia política, que es valiosísimo porque creo que es la forma de aterrizar un poco también esos discursos a veces tan elevados digamos, bueno, de los discursos, pues. Me parece que eso es un avance grandísimo, porque además esos espacios, estas escuelas, lo que permitieron fue hacer también ejercicios de casi que de reparación individual, porque las mujeres nunca habían tenido un espacio para expresar y hacer catarsis emocional frente a unas victimizaciones tan graves como una secuencialidad de abusos sexuales paramilitares, como una secuencialidad de secuestros, de torturas que vivieron algunas mujeres de Casabianca, como por ejemplo amarrarlas de las manos, obligarlas a permanecer amarradas de una mano mientras hacían oficio, o sea, un montón de situaciones de violencia que lo que nos permiten es mirar que ahora hay un reto importante, por ejemplo, del sistema de verdad, justicia y reparación, y es que pueda llegar con la Comisión de la Verdad, con la Unidad de Búsquedas, a hablar con estas mujeres que ya están haciendo un recorrido, que ya tienen un recorrido importante en la construcción de memoria. Y así están pasando ese tipo de cosas. En Chaparral hay una asociación, que es la Asociación Chaparral LGBTI Diversa, que tiene ya un ejercicio consolidado en materia de memoria en el marco del conflicto armado. Y acá en Ibagué hay organizaciones que están surgiendo, hay organizaciones feministas, organizaciones que ya tienen una trayectoria de años, como el colectivo de mujeres, y hay procesos emergentes, y quiero hablar particularmente de uno, y es el Circuito de Mujeres del Tolima, y es un espacio particular porque es un espacio que une mujeres comunales y mujeres trans. Entonces es visibilizar un poco o vivenciar el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de la construcción de la feminidad, reconstrucción de la identidad como mujeres desde otros lugares, y lo que les une en este espacio es la lucha contra la discriminación. Entonces creo que todos estos espacios son ganancias súper valiosas que tiene el movimiento, y es producto local. Eso es lo más importante de este espacio. Quizás ahora me acuerdo de otras experiencias, pero creo que esas se me vienen a la emocionalidad en este momento.
Sí, yo también quisiera resaltar que acá también se viene haciendo un trabajo muy importante de la Red Nacional de Defensoras, mujeres también que estuvieron en situación de desplazamiento y que SISMA también acompaña en el marco del trabajo de defensa de derechos humanos por la Red Nacional de Defensoras. Y quería mencionar que hoy me llamó mucho la atención y me parece muy potente que había como un diálogo intergeneracional, me pareció muy lindo, ¿no? Entonces habían mujeres con mucha experiencia y trayectoria en materia de la defensa de los derechos humanos que hacen parte de distintos colectivos, mujeres también de organizaciones de base, habían también niñas, adolescentes de colegio, jóvenes de universidades, y creo que esa también es la apuesta a que nos encontremos las mujeres a hablar de lo que nos pasa, ¿no? A que nos pensemos juntas alternativas, a que rompamos el silencio, a que desnaturalicemos lo que hemos naturalizado, a que nos pensemos también que es posible una vida libre de violencias y que no somos ni locas, ni histéricas, ni canzonas, ni todo lo que nos quieren hacer creer, ni feminazis, que somos muy valiosas, que somos muy capaces, que somos mujeres autónomas. Entonces creo que fue un espacio muy importante, también como muy cercano, ¿no? Sin tanta formalidad ni tampoco como tecnicismos, sino simplemente hablar también de lo que hacemos en la vida cotidiana para cambiar nuestras vidas, de nuestras preguntas, de nuestras reflexiones, de reconocer esa sororidad, de reconocer que no necesitamos opacarnos o que no necesitamos competir y que precisamente como lo hablábamos en otros escenarios tenemos luchas similares y hay múltiples maneras y eso es lo más bello, ¿no? Que seamos diversas y podamos como ser muy creativas para cuestionar lo que nos han dicho que no se puede cuestionar. Sí, yo quería decir algo y es que a mí sí me encanta mariquear todo, ¿no? Porque si no mariqueamos a todo, pues esto no se va a transformar. Porque la posibilidad del ser, pues la posibilidad de reconocer esas diversidades que podemos tener. Nosotras, digamos que como mujeres trans, tenemos pues diferentes apuestas. Yo creo que pasa una cosa muy particular con las mujeres trans y es que pareciera que todas imaginan que Bogotá o las grandes urbes son los mejores espacios para llegar y se vienen de sus territorios donde ya sufren unas violencias incalculables, donde viven unos conflictos, pero al llegar a unas urbes enormes, esas violencias se aumentan. Entonces, de lo que nosotros hablamos como personas trans no es que existe un conflicto, existen una multiplicidad de conflictos, porque se agravan, es decir, para pasar por una calle tienes que casi pedirle permiso al vecino si te deja pasar. Para ir al médico tienes que presentar tu documento y eso vuelve un problema y un conflicto. Entonces, creo que hay que entenderse de que en las regiones tienen unas cosas bastante fuertes en cuanto a mostrarnos también a las ciudades otras realidades. Pero en los temas trans yo creo que eso se recrudece cuando llegan a las capitales. Aparte que estamos comenzando a unirnos en trabajo con las mujeres cisgénero, porque históricamente no nos vieron tan bonitas y tan chéveres metidas en esos espacios, ¿no? El año pasado nosotras como organización, como fundación, a partir de unas amenazas que tuvimos, hicimos una cartilla con mujeres cisgénero. Claro, eso fue simpaticísimo porque cuando llegamos y les decíamos, es que queremos hacer una cartilla que hable sobre cómo resignificar las amenazas en líderes, en mujeres lideresas que han tenido que vivir estas experiencias. Sacamos una cartilla, claro, en un principio nos veían como ustedes, travestis, vienen a hablarnos a nosotras de esto, y cuando nos encontramos nos dimos cuenta de que no hay ninguna diferencia en los liderazgos que hacemos. Son perseguidos, somos visibles y esa visibilidad nos pone en lugares pues, de violencia, de muchas veces de exclusión, de silencio, porque nos mandan a callar todo el tiempo. Por lo que tú decías, somos una partida de gente que creen que somos histéricas, pero es que no somos histéricas, lo que pasa es que el sistema en el que vivimos nos enferma, porque no nos escuchan en otro lugar. Y cuando no te escuchan, no te ven, no viven lo que una tiene que vivir, pues automáticamente esas cosas nos enferman. Entonces hicimos este proceso que fue maravilloso con mujeres cisgénero, fue lindísimo, seguramente me encantaría hacérselas llegar para que la puedan conocer. Pero ahorita estamos creando otro espacio con mujeres cisgénero, que es, no sabemos cómo se llama, pero creemos de que puede llegar a ser una red tal vez, pero es una red de mujeres defensoras defendiendo la política pública para defensoras. Porque nació una política pública para las defensoras, pero a eso nadie le está haciendo veeduría. Y acá a nuestras líderes las están matando. Y realmente es
terrible de que nadie se interese por eso, porque cuando es un hombre pareciera que todas las noticias se enfocan en esto, pero cuando es una mujer, pues es que como usted es histérica, ¿no? Entonces, ¿quién la manda, no? Entonces, se pone en otros lugares cuando se es líder. Y apuntamos a eso, tenemos procesos en los que creemos que es necesario encontrarnos, porque es que lo que tú sientes me pasa a mí también, y creo que es hora de sentir lo que el otro y la otra también viven, y porque estas luchas son conjuntas, y la única manera de poder salir adelante es precisamente uniéndonos. Y hoy tenemos pues estas cositas acá que representan el feminismo, porque soy terriblemente feminista, porque el feminismo me ha dado las posibilidades de hablar y gritarle al mundo de que aquí nos maltratan, de que aquí nos violentan, pero también tengo el pañuelito porque soy pro aborto, no solamente como lo está haciendo actualmente Colombia por 3 razones, sino creemos de que el cuerpo de las mujeres es un espacio de decisión, ellas pueden decidir sobre sus cuerpos y no necesitamos que nadie nos diga hasta dónde podemos llegar. Qué bien. Sí, ya estaba por decir que habíamos vuelto feminista a la mesa, menos mal, y que eso pues nos habla, ya recogiendo también lo que ustedes dicen como de, pues que no somos víctimas, que esa idea también como que nos quedamos en esos lugares y esperando que hagan algo por nosotras, para nada, nos organizamos, hacemos políticas, hacemos espacios conjuntos, nos enseñamos las unas a las otras, conocemos nuestras situaciones. Entonces yo quisiera como que conversáramos justamente de cómo ven ustedes esa respuesta que damos, ¿sí? Que en unos espacios son colectivos, son organizativos, ¿sí? En otros espacios son de nivel individual, ¿sí? Pero para ir posicionando justamente como todos estos temas, para generar ese conocimiento, ¿sí? Que enfrente como todo ese prejuicio que todavía existe sobre los feminismos, ¿sí? Que pues para deconstruir también esta cosa que se ha puesto mucho en el ambiente de la feminazi, que pues no, o sea, ¿cuál es feminazi? ¿Dónde están los centros de concentración de las feministas? O sea, ¿cierto? Como todas esas resistencias que hemos construido, como para que pensemos también en ese lado que está representado también aquí en la lucha por el derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Sí, yo creo que las mujeres resistimos de muchas maneras y eso es algo muy inspirador, es algo muy inspirador y muy esperanzador, ¿no? Resistimos en la cotidianidad, tomamos decisiones, nos reunimos con otras mujeres, a veces de pronto con las que no estamos de acuerdo, con las que no entendemos, pero nos reunimos, conversamos, reflexionamos, cuestionamos lo que nos han dicho que es lo natural. Tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, nos agremiamos, nos asociamos, le exigimos al Estado, hacemos incidencia, nos formamos en educación no formal, formal, en una educación alternativa, nos encontramos entre nosotras, le apostamos a la sororidad, hacemos reconstrucción de la memoria. Resistimos de muchas maneras, de muchas maneras, y creo que muchas de estas formas son maneras muy cotidianas que a veces pues no tienen como el foco ni de los medios de comunicación, ni de pronto llega como a las organizaciones conocidas a nivel nacional, pero sucede y es importante hablar de todos estos microcambios que son gigantes, ¿no? Yo creo que el hecho también, por ejemplo, de que hubieran mujeres hoy de diversos barrios y también sectores de Ibagué, de diversos municipios, ¿no? Que nos comentaran que ya las mujeres están reuniéndose para hablar de lo que les pasa, que están también yendo a la alcaldía a exigir otro acompañamiento, que también cuestionan lo que el comisario les dice, que también cuestionan lo que la psicóloga en fiscalía les dice, o la patologización que les hace, que cuestionan la relación y el maltrato que ejercen sus parejas, sus hijos, sus amigos hacia ellas. Yo creo que esas son múltiples maneras de resistir, y también resistimos a través del arte, a través de otros diálogos, de otros lenguajes y de múltiples formas de expresarnos. Sí, siempre hay tantas cosas para decir, se nos va quedando corto el tiempo, entonces si nos quieren contar algo más sobre esas resistencias. Sí, yo quería pues decirte que lo bonito de esto es que somos tantas formas de feminismo que todas son absolutamente inspiradoras. No existe una sola forma de trabajo que sea menos o más válido que el otro. Creo que precisamente lo que hace el feminismo es salvar vidas. El feminismo salva vidas, el machismo asesina vidas.
Y yo creo que por eso nos juntamos, porque queremos salvar vidas y porque nos interesa la vida del otro, de la otra. No es que estemos en contra de los hombres, como muchas veces se piensa, o que queramos aniquilar a los hombres. No, por el contrario, lo que queremos es que se sumen a estas luchas, que entiendan que las mujeres no son sus objetos de deseo, que las mujeres tienen autonomía, que las mujeres pueden llegar a lugares iguales, que podamos estar en lugares de competitividad. Eso es lo que pedimos. Entonces creo que el feminismo definitivamente salva vidas, el machismo mata vidas. Bueno, yo de todo lo que ustedes dicen, yo lo que le agregaría también, como para ponerle un poco de candela y de fuego a esto, es que las propuestas de muchas mujeres están rompiendo con los logocentros, están rompiendo con la visión céntrica de la transformación, con que la respuesta solamente es desde la institucionalidad y desde las políticas públicas, porque, y desde las ramas y las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, porque resulta que lo que está pasando es que las mujeres están construyendo paz desde unos lugares totalmente distintos a los discursos de construcción de paz, ¿sí? La reparación se está saliendo de la política de reparación, ¿sí? O sea, las mujeres en sus comunidades tienen estrategias de afrontamiento que no tienen nada que ver con lo que está escrito en una ley, ¿sí? Y eso a mí me parece que es lo más valioso de esto. Por ejemplo, estamos haciendo ahora con Yapaguaira unas infografías donde estamos relatando esas construcciones de paz alternas. Y en esas construcciones de paz nos hemos dado cuenta que las niñas y los niños tienen un papel, pero valiosísimo. Entonces, por ejemplo, hay niñas que saben cómo salvarle la vida a la mamá, ¿sí? O sea, la mamá, el papá llega con toda la furia a violentar a la mamá y la niña le dice, tranquila mamá, que yo ya sé cómo calmarlo. Lo que hace la niña es decirle al papá, vamos a jugar, vamos, te amo, yo te quiero a ti, vamos, es distraerlo, ¿sí? Es una cosa que suena un poco triste y perversa, pero son estrategias de afrontamiento que se están utilizando porque es que la justicia de género parece que no funciona, la justicia está en otro lugar distinto. Las mujeres, cuando sus estrategias de afrontamiento es que cuando se sienten amenazadas, pues se van a buscar otras mujeres a las peluquerías, a tomar café, así, o sea, se escapan de esos lugares y esos escapes están salvando eso. Todas estas estrategias creo que son de reconocimiento importante porque, por ejemplo, el tomar café con una amiga está haciendo un ejercicio, en palabras de Marta Nubia, no de atención psicológica, pero sí de impacto psicosocial, ¿sí? O sea, el impacto que está generando eso es transformar vidas. Entonces creo que esa es como la mayor ganancia. Y hay una cosa puntual que está rompiendo las fronteras, y es que acá en Ibagué hay grupos de mujeres que es una estrategia súper linda que están haciendo, y es que se están viendo a través de Skype con grupos de mujeres de Alemania, de gobierno vasco, del País Vasco, se están intercambiando constantemente experiencias a través de Skype. Entonces ha sido también, me parece que eso está salido de cualquier solución. Sí, protocolo. ¿Sí? Entonces creo que eso es como para visibilizar. Bueno, pues sí, o sea, hay una consigna que se está moviendo mucho y es que el patriarcado se va a caer y el feminismo va a vencer. O sea, yo creo que no se va a caer, se está cayendo. Y como ustedes dicen, pues está cayendo en algo que a veces no vemos, ¿cierto? En ejercicios que creemos que quién lo puede hacer, una niña, ¿sí? Cómo nos comunicamos con las otras, cómo vamos reconociendo como esa diversidad y pues siempre tenemos mucho que aprender las unas de las otras. Yo creo que una oportunidad como el foro de esta mañana pues es muy importante. A veces nos faltan también esos espacios de encuentro, cuando una se encuentra con otras organizaciones, con otras personas que tienen estas otras experiencias, pues son muy enriquecedoras, y esperamos pues que esos espacios se sigan abriendo, que respondan como a la particularidad también de nuestros territorios, a nuestras necesidades, a nuestros intereses, y pues que cada vez más somos más creativas también, ¿cierto? Somos más, ¿sí? Lo que hemos demostrado justamente con todas estas ejercicios es que pues es posible esa juntanza en la diversidad, ¿sí?
esa cosa tan horrible que nos han enseñado de que la otra es mi enemiga, de que la otra no puedo trabajar con la otra, eso lo estamos deconstruyendo hace mucho rato y justamente porque nos dimos cuenta que eso era algo que no nos estaba permitiendo unirnos, porque esa unión es la que nos está permitiendo que esa posibilidad de que el patriarcado se caiga sea realmente real y sea realmente cotidiana. Entonces, si quieren cada una algo pequeño para concluir, las invitaría a hacer eso. Sí, pues reconocer que las mujeres somos imparables, que somos muy capaces, que nuestra historia, que la historia de cada mujer es valiosísima, que cada historia vale, y que tenemos el derecho a decidir, a decidir transformar la vida, a decidir tomar decisiones, a exigir también un nuevo presente y una nueva realidad para nosotras y junto con nosotras. Entonces, gracias, Juliana. Yo creería puntualmente, sigamos aprendiendo a escuchar. Creo que cuando escuchamos podemos profundizar en otros lugares, otros cuerpos, otras experiencias, y escuchar es bastante transformador. Sí, yo quería decir que realmente no hay cosa que nos una tanto como la diversidad, es decir, aquí habemos 4 tipos de mujeres y cabemos en este espacio y seguiremos encontrándonos en otros espacios y en otros lugares, y la invitación es que nos reconozcamos en esa diversidad, que eso es lo que habitamos y eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos hace fuertes, y no tengamos miedo a denunciar las violencias, a decir no más, a parar con todo esto y acercarnos a todos los liderazgos que existen, a esos nuevos liderazgos, y a escuchar esas voces que, sin importar si vienen de la academia, si vienen desde lo organizativo, desde lo popular, desde encontrarme con mi vecina para dialogar, son tan válidos como si tuviera el mejor de los cartones. Escucharnos y aprender a hablar. Entonces, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Juliana. Y gracias a la Pipa por haberme invitado también a compartir con estas mujeres maravillosas en este espacio. El cafecito que está buenísimo, de nuestras compañeras del Cañón de las Hermosas, que además es un lugar increíble. Y pues recuerden que nos encuentran en lapipa.co y bienvenidas siempre a Ibagué y a seguir construyendo juntas estos feminismos. Gracias. gracias, Ana, gracias a todas, Laura, Jimena, a todas, a la Pipa también por la invitación, por el espacio.